Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast, en donde vamos a debatir distintos temas controversiales con ustedes, Cachagua Pacheco Caterine. El primer tema a debatir: maltrato al hombre. Investigaciones indican que es un problema social serio, porque aunque se habría prestado mayor atención a la violencia que se ejerce contra las mujeres, sería posible argumentar que la violencia contra los hombres va en varios contextos. Es un problema social sustancial digno de atención. Sin embargo, este sería un tabú social y un fenómeno distinto a la violencia contra las mujeres y debe analizarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios en que se manifiesta. El 80% de las ocasiones en las que la víctima es un hombre, la denuncia la interponen los familiares, porque al hombre le da muchísima vergüenza acudir a una comisaría y decir: mi mujer me pega, mi mujer me maltrata. ¿Por qué el hombre no denuncia? Una de las problemáticas a las que se enfrentan los numerosos motivos por los que los hombres no denuncian estas situaciones de maltrato. Falta de apoyo jurídico. Las leyes en materia de protección a hombres maltratados son prácticamente escasas. Falta de recursos para el hombre maltratado. No existe un servicio ni un teléfono de emergencia, como en el caso de las mujeres, el 016. Número de teléfono de atención a la mujer maltratada. No se atienden las llamadas recibidas por hombres maltratados. Problemas de credibilidad. Falta de apoyo como familiar y social. Miedo al ridículo. Vergüenza de reconocerse víctimas en una sociedad en la que precisamente por atribuciones de género o sexo masculino debe ser fuerte. Al hombre tradicionalmente se le ha pedido fortaleza, dinero y producción. Mostrarse sometido o débil puede generar sentimientos de humillación. Para todo esto, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que tanto como existe una ley para el maltrato contra la mujer, debería existir una contra el hombre, porque aunque muchas personas lo vean ridículo, esta situación en realidad sí ocurre. Hay muchos hombres maltratados, al igual que las mujeres, pero muchas veces las autoridades no les hacen caso. Ante estas opiniones de mis dos compañeras, estoy de acuerdo en que debería existir una ley para los hombres, ya que la ley de las mujeres también está dictada. Bueno, a todo esto, en nuestra opinión de mis compañeras, debe haber una igualdad de género, tanto para hombre como para mujer. Quizás esta ley no se da por la misma razón que los hombres no denuncian y no se ven muchos casos reportados, porque quizás si saliera una ley, su ego, su machismo se le baje y no tuvieran esa autoridad que dicen tener. Pero a pesar de esto, no dejemos de lado el maltrato hacia la mujer. Como por ejemplo también se le puede llamar maltrato a la mujer, como también las mujeres sufrimos de maltrato, que es una clase que forma parte de ello, como el acoso callejero. A lo largo del tiempo se ha presenciado como un gran avance con respecto a las condiciones de vida de las mujeres dentro de la sociedad, tales como su reconocimiento del derecho al voto, su participación en el ámbito de la política, el incremento en sus niveles de educación, el ingreso al mercado laboral, entre otros. No obstante, también se debe afirmar que a la par con estos acontecimientos existe una cifra alarmante de violencia contra la mujer y que día a día pone en evidencia que en lugar de erradicarse o disminuir, esto va aumentando. Y lo vemos en noticias, periódicos, etc. De acuerdo a un informe sobre brechas de género de INEI, más conocido como el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la violencia contra la mujer es un problema social de gran magnitud, puesto que atenta contra los derechos humanos de las mujeres de distintas culturas, condiciones sociales, niveles de educación, religión, raza, etnia y edad. De igual manera, se afirma que el Perú es uno de los países en América Latina con mayores episodios de violencia de género y casos de feminicidio registrados. La violencia de género es una problemática que no diferencia espacios.
Es decir, se puede poner de manifiesto en la calle, escuela, el hogar, el trabajo, y como para encontrar un contexto en la calle. Podríamos afirmar que la calle hoy en día permanece como el espacio no conquistado, y el acoso sexual callejero puede ser considerado como la forma de violencia más común que padecen a diario las mujeres. A pesar de ello, es el menos legislado o tomado en cuenta para crear mecanismos efectivos y eficientes para reducir estos casos, y de que de esta manera el ambiente no se encuentre desprotegido y sea inseguro. El acoso sexual callejero es también un tipo de violencia particular, tanto física como verbal, debido a que por lo general no implica una relación entre la víctima y su agresor. Esta violencia del que son víctimas nosotras las mujeres incluye prácticas como silbidos, comentarios sexualmente explícitos o implícitos, miradas fijas, masturbación pública, seguimiento, tocamientos, entre otros. De acuerdo a esta conceptualización, 7 de cada mujeres afirman haber sufrido al menos una modalidad de acoso sexual callejero en los últimos 6 meses a nivel nacional. Y 9 de cada 10 en la región metropolitana de Lima-Callao. Estas cifras resultan alarmantes y nos llevan a plantear el siguiente interrogante. ¿Se está haciendo algo realmente para que la calle sea también un ambiente seguro? El 55% de los representantes del gobierno y operadores de servicios encuestados piensan que el testimonio de una mujer no es suficiente para sancionar el acoso sexual callejero. Como dicen, se responsabiliza a la mujer provocar al hombre, ya sea por la forma en que viste, caminar o por su figura. Pero debemos conocer y hacer respetar nuestros derechos como ciudadanos. Pero ¿cómo podemos hacer respetar nuestros derechos si muchas veces las mujeres mismas somos quienes provocamos ese maltrato, ese acoso, vistiéndonos de manera inadecuada, poniéndonos ropa pequeña o insinuándonos? Entonces los hombres pueden venir a faltarnos el respeto cuando se les da la gana. Creo que ya estamos en el siglo XXI, libres de vestirnos como se nos da la gana. Exacto, somos libres de vestirnos como queramos. No importa si estamos con ropa pegada, ancha. Todos merecemos respeto. No importa cómo estemos vestidas, la educación viene de casa y el respeto también. Pero ¿de qué vale reclamar todo ese insulto que recibimos día a día? Porque es día a día. Si los hombres se tapan entre ellos, estamos en un mundo machista. Todos se defienden, insultan a la mujer y para ellos todo eso es normal. Claro, hemos visto mucho de estas cosas, ¿no? Que siempre que tratamos de defendernos o hacernos respetar, actúan de una forma inadecuada, ¿no? Como agresiva. Son muy agresivos, porque para ellos piensan que es algo normal, pero a nosotros no, porque es repugnante sentir eso. Y es incómodo a la vez. Sobre todo es incómodo y repugnante estar así. Es un asco, porque nadie pidió eso. Exacto, no somos objetos, somos personas, somos seres humanos, deberíamos tener el respeto. Y que no solamente recibimos acoso callejero, sino que también podemos recibir acoso en nuestro propio hogar, por parte de nuestras propias parejas. Y que si lo seguimos permitiendo y no hacemos nada al respecto, esto puede llegar al feminicidio. Ya, pero ¿a qué estamos llamando feminicidio? La definición más común de feminicidio lo conceptualizan como el asesinato a la mujer por razones de género. ¿Sabían que en el Perú concluyó el año 2020 con 132 feminicidios, 204 intentos de feminicidio y 54 muertes violentas para las mujeres? Antes de que comenzase el confinamiento, el 16 de marzo, se habían registrado 38 feminicidios. Otros 33 se produjeron durante la cuarentena y los 61 restantes se dieron una vez que se fueron levantando las medidas de inmovilidad social. Los 94 feminicidios que se dieron en total desde el inicio de la pandemia están por debajo de los 124 registrados en el mismo periodo del año 2019.
La Defensoría del Pueblo advirtió que en los últimos meses la cifra de la violencia contra las mujeres se ha incrementado en relación al periodo del confinamiento. Además de esto, como consecuencia de los 132 feminicidios, estos dejaron a 151 niños y niñas y adolescentes huérfanos por el asesinato de sus madres. Respecto a ello, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables creó este año la Unidad de Asistencia Económica para evaluar y tramitar las solicitudes para el cobro de la asignación para víctimas indirectas de este delito. Así, hasta la fecha, 383 niñas, niños y adolescentes han recibido este beneficio que a criterio de la Defensoría deben seguir existiéndose ante las posibles nuevas víctimas. Pero, ¿por qué existe esto? Porque anteriormente a la mujer, la mamá cómo la trataba o cómo le decía, si el hombre, si tu marido, tu esposo te trata mal, tú sigue atrás de él. Hay una ideología que viene de hace tiempo y algunas mujeres son tratadas así y piensan que pueden cambiar a la persona con la que están. Y no es que no les guste, porque algunos hombres machistas pueden decir, no, es que a ella le gusta el golpe, le gusta el maltrato. No es así. Es que ellas, como tienen esa idea en la cabeza, piensan que pueden cambiar con la persona que están al lado. Y por eso algunos hombres que se aprovechan o hombres que están con una mentalidad podrida, porque para maltratar a una mujer estás maltratando prácticamente a tu madre, no deben hacer eso, y eso es en defensa entre los hombres, pues. En defensa de la mujer, a pesar de que ellas ponen una denuncia, siguen atrás del hombre, a pesar del maltrato que siguen día a día. Pero pese a esto, tampoco no es culpa de las mujeres, porque nosotras hacemos denuncias anónimas. Gracias a eso podemos hacer saber al Estado, al gobierno, pero el Estado no hace nada. Y vemos todos los días en las noticias, periódicos, feminicidios y feminicidios. Y bueno, hablemos de otro tema controversial que tiene que ver con la mujer, que es un tema que ha dado la vuelta al mundo, que sería que el aborto legal en Argentina. Bueno, el aborto legal en Argentina se refiere a la historia y al estado actual del aborto voluntario. Argentina estableció una despenalización del aborto terapéutico y por causa de violación desde el año 1921 y establecido el derecho al aborto gratuito y asistido médicamente por ley del número 27.610 del 30 de diciembre de 2020, en los casos ya habilitados desde 1921, o en todos los demás casos cuando la gestación no supere las 14 semanas. La ley entró en vigencia en todo el territorio nacional el 24 de enero de 2021 tras la promulgación del presidente nacional Alberto Fernández. El aborto se convirtió en una ley en Argentina. Fue aplaudido por varias personas y por algunas no. Fue contradictorio. Porque si hablamos del aborto en general, algunas personas tienen otros pensamientos, porque bueno, en total no todos tenemos el mismo pensamiento. Unos piensan que le estás quitando la vida a un ser humano, y otros piensan, pero si yo he sido violada, ¿por qué debo tener esa criatura que no ha sido deseada? Hay varias contradicciones contra este tema porque es un tema muy complejo, muy controversial, y más que todo por ser legal en Argentina, porque no significa tienes que tener relaciones y puedes abortar, ¿no? Hasta las 14 semanas puedes abortar a esa criatura, pero por lo general, por toda la comunidad machista que existe en el mundo, o por algunas personas, mujeres en general, algunas dicen, pero si yo no puedo salir embarazada y tú sí, ¿por qué puedes abortar a ese niño? Hay mujeres que se indignan ante eso, porque no pueden salir embarazadas, no pueden tener un hijo en su vientre, y otras sí, y lo abortan, pero no se dan cuenta en qué caso está esa persona. Puede haber sido violada y no es la culpa de ella de haber sido violada. Ella no quiere tener al hijo. Es muy diferente y se deben poner en el puesto de esa persona. Bueno, en mi caso yo estoy en contra del aborto, porque existen muchos métodos para poder cuidarse. Sin embargo, hay muchas chicas que meten la pata, se podría decir, y aún así quieren darse el supuesto bajón
pero no. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero creo que se podría tomar en cuenta las mujeres que han sido violadas, mujeres, niñas que han sido violadas y que el tener ese niño les pueda generar un trauma más adelante o el no querer a ese niño, no criarlo y darle el cariño que sea necesario. Pero creo que en el caso de la sexualidad irresponsable de muchos adolescentes, creo que no debería estar permitido, porque como dicen, hay muchos métodos anticonceptivos para prevenir un embarazo. No estoy a favor del aborto, o sea, es decir que nunca recomendaríamos estar a favor de una legalización de este que se quiere decir, que queremos que se deje de practicar en la clandestinidad, ¿no? Para que las mujeres y personas que se quieran realizar un aborto no se mueran. Incluso si los abortos aumentan, luego de la legalización, la solución no sería prohibirlos, sino concientizar acerca de los embarazos no deseados, porque sin embarazo no hay aborto. Es decir, educación sexual, anticonceptivos, preservativos, incluso planificación familiar. Pero también muy a pesar de esto es que también se toman los medios de lo que es, ¿no?, los preservativos, los métodos anticonceptivos como el condón femenino, implantes, pastillas, inyecciones. Hay muchos métodos, pero estos métodos también suelen fallar. Bueno, en total cada una tiene su punto de vista, su opinión, y se respeta. Y bueno, se sabe que el aborto en general, así sea en Argentina, en Perú, en Chile, en cualquier país, es un tema muy controversial que se puede seguir hablando en horas, entre horas, y hay diferentes opiniones por cada grupo y cada persona, pero en sí debemos ver qué problemas tiene cada mujer, porque este es el caso de las mujeres, su caso, a saber por qué abortan, el por qué sí y el por qué no. Eso debemos ver en total, debemos llegar a un acuerdo para poder tener una idea concreta. Buenos días con todos, la que les habla es Xiomara Débora Capcha Espinosa y voy a tocar el tema de la estigmatización de las personas con trastornos mentales. Bueno, aquí les voy a dar a conocer el tema y vamos a descartar algunos mitos que crecen alrededor de este. Bien, para dar inicio tenemos que saber primero qué es un estigma. El estigma o estigmatización es un proceso por medio del cual una persona se hace acreedora de un conjunto de características que se considera socialmente indeseable. Por eso es un proceso muy conectado con la discriminación y la exclusión social. ¿Y por qué ser conscientes de esto? Bueno, la salud mental es la principal señal de tener un buen bienestar emocional, tanto psíquico como social de la persona. Y cuando estas condiciones se alteran, pueden afectar de manera muy negativa la manera de pensar, el humor, el comportamiento de la persona. Y entre sus causales son la historia genética, familiar, que asume un rol muy importante, así también el entorno familiar y social. Otras causas pueden ser biológicas. Las enfermedades que afectan la salud mental no respetan tanto raza, ni sexo, ni edad, ni condición social. Y bueno, ya que somos parte del siglo XXI, ya no es como antes, que cuando te detectaban algún tipo de desorden mental, te amarraban a una cama de fuerza o te dan electrochoques con algún supuesto deseo de que aquella persona volviera a la normalidad, pero en realidad empeoraban las cosas. Pero ahora se puede trabajar tanto en su prevención como en su detección y un tratamiento oportuno para cada caso. Bueno, ahora en esta línea, después de mencionado lo anterior, tenemos que exhortar tanto a la población y tanto a los que no conocían sobre este tema para concientizarlos y ayudar a desenterrar esos mitos que generan más estigma y prejuicio. Bueno, antes de pasar a descartar algunos mitos que crecen alrededor de esta cuestión,
Hay que poner un punto. Primero, la salud mental no es sinónimo de locura. Porque tú no puedes ir y simplemente tildar a una persona de loca solo por tener una afección mental como la bipolaridad o sufrir de depresión o algún tipo de trastorno, como lo es el trastorno de identidad disociativo. Yo creo que este trastorno es un buen ejemplo a tener. ¿Y por qué deberíamos tenerlo como buen ejemplo? Bien, tal vez no lo conozcan con este nombre como tal. Y bueno, el término que voy a mencionar está mal dicho, pero así lo conoce la mayoría. Tener doble personalidad. Apuesto que han visto muchas películas relacionadas con este tema, y la mayoría son de asesinatos, ¿verdad? Y solo viendo este enfoque por el lado de las películas o series que giran alrededor de este tema, de solo este trastorno viéndolo, este campo crea mucho estigma alrededor de ellos. ¿Saben? Es demasiado duro al momento de ver cómo manejan un trastorno de manera demasiado romantizada. Como hay una película en Netflix que tal vez algunos la vieron o algunos no, pero se llama Fragmentados. Y bueno, el trastorno de identidad disociativo lo hacen ver como que si fuera un superpoder. No es un superpoder para nada. De hecho, es algo doloroso que las personas que lo llevan y lo viven a diario, es un tema muy doloroso y necesitan tiempo para sobrellevarlo. Porque por lo general, este tipo de trastornos o algunas afecciones mentales son por traumas que han tenido en alguna etapa de su vida. Y verlo y mirarlo de esa manera es algo muy cruel, diría yo. Pero claro, no hay que tomar de lado, como hay franquicias negligentes que llevan información errónea, hay otras que se enfocan en estudiarlo y llevar la información correcta. Bueno, ya mencionado esto, ahora vamos a tocar algunos mitos para desenterrar la verdad que se oculta detrás de estos. ¿Las enfermedades mentales aparecen como consecuencia de la debilidad del carácter? No, bueno, las enfermedades mentales se desarrollan como consecuencia de múltiples factores, ya sean biológicos, psicológicos y sociales. ¿Las personas con problemas mentales son violentas y peligrosas? En realidad, ellos son más susceptibles de ser víctimas en un acto violento. Esta imagen que se crea está muy distorsionada y está demasiado relacionada con la imagen que dan algunos medios de comunicación a través de titulares sensacionalistas que utilizan los términos como loco o maníaco, psicópata, demente y otros más. Las enfermedades mentales no pueden afectarme. Las enfermedades mentales no discriminan raza, ni sexo, edad o condición económica. Pueden afectar a cualquiera. Son múltiples los factores que intervienen en nuestra salud mental. Es algo que debemos cuidar y prevenir. ¿Las enfermedades mentales son incurables e irrecurables? De hecho, la mayoría de la gente con enfermedades mentales puede mejorar y llevar una vida plena. Lo más adecuado es que la persona reciba un tratamiento desde un enfoque integrado que pueda combinar sus tratamientos con medicinas, con terapias de rehabilitación sociolaborales y apoyos psicológicos tanto para él como para sus familiares. ¿Las personas con problemas de salud mental pueden trabajar? Sí pueden, pero la sociedad aún no está preparada para integrar o aceptar y dar apoyo necesario para las personas que son afectadas en su salud mental y puedan llevar una vida plena. El derecho a acceder a un empleo digno en las mismas condiciones que otro trabajador que también ocupa el mismo o similar puesto de trabajo
Es algo, aunque no crean, muy único, porque garantiza a la persona la plena integración social, ya sea en su entorno como tanto en su comunidad. Esto es todo, y gracias.